Si somos de Cristo, debemos entender que nuestro pecado no nos define, Cristo nos define. Somos nuevas criaturas en Él, somos suyos. Él terminará lo que ya empezó en nosotros. Nada nos puede separar de su amor. Sin embargo, todos nosotros todavía pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia habla de los recursos que tenemos para vencer nuestra pecaminosidad. Recurso número 1: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado para ser victoriosos en el vivir cristiano. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo hace un contraste entre las acciones de la carne y el fruto del Espíritu. Somos llamados a caminar en el Espíritu, dejando bajo su control nuestra voluntad. Esto significa que debemos poner en práctica lo que el Espíritu Santo nos enseña, en lugar de seguir los deseos de la carne. Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra en la vida de Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo negó a Jesús 3 veces, habiendo dicho antes que seguiría a Cristo hasta la muerte. Una vez lleno del Espíritu, Pedro habló del Salvador a los judíos en Pentecostés de manera fuerte y abierta. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Uno camina en el Espíritu tratando de no bloquear lo que Él nos enseña a hacer y buscar más bien ser lleno del Espíritu. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Primero, es elección de Dios, igual que lo era en el Antiguo Testamento. Dios elegía a personas específicas en el Antiguo Testamento para llenar a esas personas que Él escogía para llevar a cabo una obra que Él tenía para ellos. Recurso número 2: la palabra de Dios, la Biblia. Dios nos ha dado su palabra para equiparnos para cada buena obra. La Biblia nos enseña cómo vivir y qué creer. Nos revela cuándo hemos escogido senderos erróneos, nos ayuda a regresar al sendero correcto y nos ayuda a permanecer en ese sendero. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Como dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz, y capaz de penetrar nuestros corazones para arrancar los problemas más profundos que humanamente no se pueden vencer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lamentablemente la Biblia es un recurso que muchos cristianos tratan de manera trivial. Damos prueba de ello al leer solo un capítulo cada día, pero fallamos en memorizarla, en meditar en ella, en buscar la aplicación de lo que leemos para nuestras vidas y en confesar los pecados que nos revela. A menudo nos volvemos anoréxicos espiritualmente cuando se trata de la Biblia. Al alimentarnos de la palabra, aspiramos lo suficiente como para mantenernos vivos espiritualmente, pero lo hacemos solamente cuando vamos a la iglesia, o a menudo nos alimentamos pero nunca meditamos el tiempo suficiente como para obtener de ella una nutrición espiritual. Debemos seguir el ejemplo del salmista que escribió lo siguiente: En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Si usted no ha hecho un hábito de estudiar la palabra de Dios sobre una base diaria de una manera significativa y de memorizarla mientras lee los pasajes que el Espíritu Santo deja grabado en su corazón, es importante que desde ya comience a hacer de ello un hábito. La Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo en nuestras vidas para enseñarnos, una parte indispensable y primordial de la armadura que Dios nos da para pelear nuestras batallas espirituales.
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recurso número 3. La oración. La oración es un recurso esencial para cada cristiano. A menudo, este es un recurso que los cristianos mencionan pero que no ponen en práctica como deberían. Tenemos reuniones de oración, tiempos de oración, etc., pero no estamos dedicados a la oración como lo fue la iglesia en el Nuevo Testamento. Orar solo cuando ocurren crisis en su vida no es un buen ejemplo de devoción a la oración. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Pablo repetidamente menciona cómo oró por aquellos a quienes ministró. Él nos dice cómo prepararnos mediante la oración para la batalla espiritual. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuán importante es la oración? Al observar nuevamente a Pedro, se puede ver palabras de Cristo para él en el huerto de Getsemaní antes de que lo negara. Allí, mientras Jesús está orando, Pedro está durmiendo. Jesús lo despierta y le dice: «Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Necesitamos seguir la recomendación de Jesús de mantenernos buscando, llamando y pidiendo. Es importante poner en práctica este recurso. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones y el poder inagotable de Dios. Al pasar tiempo con Dios en oración y en su palabra, crecemos en nuestra relación con Cristo. Recurso número 4. La iglesia. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2. Cuando leemos acerca de los viajes misioneros en el libro de los Hechos, vemos que ningún misionero salió solo, sino en grupos de 2 o más. Jesús dijo lo siguiente: «Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Lo que todo esto significa es que es muy importante que asistamos a la iglesia consistentemente. Ahí podemos aprender juntos mientras escuchamos la palabra de Dios siendo enseñada. Asistir a la iglesia también nos da la oportunidad de cantar alabanzas juntos mientras adoramos a nuestro Señor Jesús. También podemos orar el uno por el otro en persona y animarnos unos a otros en nuestro caminar en Cristo. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Durante nuestra vida no vamos a ser capaces de dejar de pecar por completo. Como hombres imperfectos siempre vamos a cometer errores. Sin embargo, todos los días tenemos la responsabilidad de evitar el pecado. ¿Cómo podemos luchar contra el pecado? No podemos luchar contra el pecado sin tener la mirada puesta en Cristo. La manera de crecer en fuerza contra el pecado es alimentar nuestra relación con el Señor Jesús. Enfócate en hacer la voluntad de Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y los hábitos pecaminosos que están en tu vida serán destruidos por el poder de Jesús obrando en ti. Su sangre derramada por nosotros es la mayor motivación a vivir en santidad y el mayor consuelo cuando hemos fallado en eso. El apóstol Juan nos dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad». A veces los cambios en nuestra vida ocurren rápidamente y a veces lentamente. Sin embargo, Dios nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a lograr cambios en nuestras vidas para su gloria y nuestra bendición. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes,
y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Nuestro Dios es fiel a sus promesas. Podemos confiar en que Él nos ayudará en nuestra vida de fe en Cristo. Bendiciones, hermanos. Gracia y paz a vosotros. Amén.